Cosas como son, pero recuerda que hace algunos instantes se confirmó que el Pleno del Congreso le otorgó el voto de confianza con 70 votos a favor, por cierto, al gabinete de Gustavo Adriancén. ¿Cuáles son las consecuencias, las implicancias, qué reacciones políticas podemos encontrar? Lo conversamos con Jeffrey Radzinski, analista político, director del grupo Fides Perú. Jeffrey, bienvenido a RPP. Jorge, buenas noches. Un gusto conversar contigo y la gran audiencia de RPP. ¿Esperabas este voto de confianza, 70 votos a favor, a pesar de las críticas durante el debate? Porque le dijeron de todo a ese gabinete. Sin embargo, terminaron votando a favor precisamente de la cuestión de confianza. Sí, lo esperaba, era previsible. Lo he señalado en las semanas previas y en los días previos, porque la gran mayoría de congresistas ya tiene decidido su voto antes de escuchar la presentación del presidente del Consejo de Ministros o el intercambio de los congresistas o las precisiones que hagan luego los ministros. Y ya se habían pronunciado, digamos, en el sentido de que le iban a dar la confianza la mayoría de bancadas. Los votos estaban asegurados y era previsible principalmente porque este es un gobierno sumamente débil, sometido al Congreso de la República. Si uno se fija, digamos, el gobierno no está en capacidad hasta ahora ni de establecer la agenda del debate público, ni de establecer las prioridades de la agenda política. Entonces, con esa debilidad y, digamos, los acuerdos previos, creo yo que independientemente del sentido de los cambios en el gabinete ministerial que se dieron en esta semana y que también eran una solicitud desde el Congreso de la República, creo que más allá de eso, si se hubiese cambiado 2 o 6 o ninguno, estaba asegurada la confianza a este gabinete. Ahora, ¿qué podemos esperar de la política de gobierno del gabinete Adriancén? Se ha hablado de muchas cosas. Se va a pedir, por ejemplo, facultades legislativas en temas económicos. Se ha hablado de la creación de una unidad policial para organizaciones criminales internacionales, transnacionales, según lo mencionó el premier Gustavo Adriancén. ¿Son, en todo caso, estrategias positivas para el país en este momento? A ver, creo que en relación a las facultades delegadas no la van a tener tan fácil como con el voto de confianza. Ajá. Vamos a ver qué dice pues Fuerza Popular y APP, que son los dos principales bancadas pues más cercanas en votos, porque al final eso es como se expresa la voluntad en el Congreso de la República a lo que ha tenido el gobierno de Boluarte, de la presidenta Boluarte estos 15 meses. Entonces, yo no sé si va a ser tan fácil con los antecedentes de otras facultades otorgadas previamente y que no se cumplieron los objetivos. Entonces, quizá ahí no avanza la cosa tan rápida. Pero en relación a las estrategias, o si ha sido positivo o no, yo creo que hay algunas cuestiones que se pueden decir. En primer lugar, para señalar también algo positivo, o que rescato y que creo que es valiosa de la presentación, es el énfasis que se ha puesto en las grandes inversiones mineras. Me refiero a la inversión minera formal, evidentemente. Claro. Porque eso es fundamental en un país como el nuestro para el crecimiento económico y para el desarrollo en general, que trasciende el crecimiento económico. Entonces, creo que eso es positivo. Por otro lado, creo que es más retórico que una acción concreta, y creo que hablar de estrategia sería pretencioso, pero han reiterado los temas vinculados a seguridad ciudadana, claro, porque es la principal demanda de la gran mayoría de peruanos en toda la región del país. Entonces, desde ese punto hay cierto alineamiento, pero hay una cuestión que subyace más de fondo y más estructural, y nuevamente me voy a la debilidad del gobierno, que es al final, por ahora no vemos ni siquiera un equipo o una agenda para llevar a cabo algunas de estas cuestiones, o cuál es el giro, en qué ha virado, en qué ha cambiado lo que planteaba el gobierno hasta hace algunas semanas con otro gabinete, con otro presidente del Consejo de Ministros, y hoy, ¿cuál es la diferencia?
Claro, de hecho, en un primer momento Gustavo Adriancén tuvo que trabajar con los ministros heredados de Otárola, ¿no? Eso fue en un primer momento hasta que se produjeron estos 6 cambios. Sin duda, y en un día me imagino que ni el ministro del Interior ni el de Agricultura podrán pues hacer algo. Sería pues absurdo exigirles que en 1 o 2 días pues tengan claro todo su plan o hayan aportado el propio discurso, pero la cuestión es que no se ve un cambio hasta ahora desde lo que teníamos antes. Y lo cierto y lo objetivo es que en 15 meses de gobierno o 16 meses de gobierno han habido 3 consejos de ministros. Entonces, sí, la gran inestabilidad ha continuado y los cambios en las carteras también. Y ni hablemos de la cartera del Interior, por ejemplo. No hemos tenido en los últimos 12 a 15 meses 6 ministros del Interior. ¿Qué política pública se puede desarrollar con ministro del Interior, pues que están 3 meses en el cargo? Así es. Entonces, ninguna. Y parte del gran problema son las malas designaciones. Entonces, esos son problemas estructurales que deberíamos abordar, ¿no? Ahora, ¿estamos hablando de malas designaciones o una suerte de intención política del Congreso de tumbarse a los ministros? Porque ya se anunciaron mociones de censura contra Jania Pérez de Cuéllar, contra Rómulo Mucho y también contra la ministra de Cultura. Entonces, 3 ministros ya están literalmente con la soga en el cuello. Pero fíjate, si uno revisa estos 16 meses de gobierno, solo encuentra una censura a un ministro del Interior. Ajá. Me parece que fue Romero. Entonces, los antecedentes no te dictan que haya mayor control, digamos, ¿no? Muy férreo. Hay muchos gritos, ¿no? Como hoy en el Congreso de la República, unas críticas, pues, brutales al gabinete, a la gestión gubernamental, pero luego el voto a favor. Entonces, creo que lo mismo ocurre con muchas interpelaciones o intentos, digamos, de censura. Digamos que es solo se van para la cayendo en el tribuna. camino. Exactamente. O para presionar algún intercambio con el propio Ejecutivo. Al final, este es un Congreso que ha conseguido por parte del Ejecutivo lo que ha pedido. Desde los presupuestos para el propio Congreso de la República, ¿no? Los cientos de millones extras, que los bonos y todo esto, hasta los temas de reacomodo de partidas, contrataciones y en fin. Entonces, creo que eso es parte del acomodo y reacomodo también, lamentablemente. Sin embargo, Jeffrey, también hay ya una moción de vacancia presentada, ingresada el día lunes contra la mandataria Dina Boluarte. ¿Cuánto puede pesar esto en este cubileteo, ¿no?, en el Parlamento y la visión que tiene la ciudadanía de lo que está ocurriendo en el escenario político con el caso Rolex? Bueno, por el momento creo que están muy lejos de tener los votos necesarios para que prospere una vacancia. Pero sobre ese caso hay varios asuntos importantes, ¿no? Desde el análisis político y desde el análisis del manejo de crisis o de la comunicación política también. Porque este es un tema que ha escalado por la torpeza, por los errores y por las mentiras y enredos del propio gobierno y de la propia presidenta, ¿no? Fíjate cómo decía que es un reloj de antaño, uno de ellos, porque entiendo que son varios Rolex, claro, y fruto de su esfuerzo, pero ahora sale que aparentemente se lo habría regalado un gobernador el año pasado, entonces ya no sería ni de antaño ni fruto del esfuerzo. Entonces, claro, hay una serie de contradicciones y enredos que complican la situación de un gobierno sumamente débil y de una presidenta sumamente impopular. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, varios de los escuderos o los defensores de la presidenta le han terminado haciendo más daño en esa defensa. Primero, porque negaban la obligación que tenía de rendir cuentas. En segundo lugar, porque terminaron pues entrando también a defensas sumamente torpes y endebles, señalando que la presidenta ya había aclarado, cuando no había aclarado nada. Y en tercer lugar, porque pretenden llevar por el lado, digamos, judicial, de la investigación fiscal, un asunto que es fundamentalmente político. Las explicaciones las debe la presidenta a la ciudadanía, a los peruanos. Así funciona la rendición de cuentas en una democracia, independientemente de las investigaciones que puedan hacer los fiscales. ¿El Premier hoy debió referirse a este tema, al caso Rolex, o no? Creo que no le convenía referirse. Porque muchos han criticado eso también, desde el Congreso. Claro, pero digamos que cada vez que se ha referido, el problema ha ido agravando.
y lo que ha procurado hacer es establecer una agenda un poco más programática y sectorial. Digamos, no había mucho que podía hacer que le sume al gobierno refiriéndose al tema. Entonces, yo creo que desde su óptica tenía sentido no referirse, que es lo que ha hecho, ¿no? ¿Se equivoca la presidenta Dina Boluarte al decir que solo va a hablar de este tema ante la Fiscalía y no ante la ciudadanía? Por supuesto, se equivoca. Se equivoca. Claro, y parte de ello ha generado que este asunto, que al principio parecía más pues un tema de frivolidad y casi anecdótico, sigue escalando y se multiplique. Sí, este tema terminado ahora lo tenemos, ¿no? En una suerte de crisis política a gran escala. Además le ha traído todo el asunto del Club Apurímac. Exacto. Y de sus cuentas, que recordemos eran los motivos por los cuales este mismo Congreso pretendía en el año 2022, hace un año y medio, inhabilitarla. Los que pretendían inhabilitarla son hoy sus principales defensores. Recordemos eso, ahí están los debates y las propuestas en el Congreso de la República. Entonces ha traído a colación más casos que la complican y debilitan a este gobierno. Ahora, Jeffrey, ¿cuánto respaldo tiene realmente la presidenta Dina Boluarte en el Congreso de la República? No tiene bancada, para empezar. No. Perú Libre, bueno, la bancada que la respaldó, que la cobijó para llegar a la vicepresidencia, no quiere saber nada de la mandataria. Entonces, ¿qué respaldo real tiene la presidenta en el legislativo? La presidenta no tiene un respaldo concreto ni en el legislativo y mucho menos en las calles. Lo que sí tiene es una suerte de acuerdo tácito, implícito, para caminar de la mano, que va desde sus primeras semanas, cuando montaron entre el Congreso de la República y Palacio de Gobierno esta pantomima del aparente adelanto de elecciones, digamos, era respaldado por el 80% de la ciudadanía. Hicieron un show y no se concretó, hubo idas y vueltas, porque no hubo una posición firme. La presidenta dijo al principio, bueno, me quedo a terminar el mandato como corresponde constitucionalmente. Luego dijo, no, me quiero ir y acá está el proyecto. No, depende del Congreso. Ahora me quedo. Entonces, esos idas y vueltas marcaron, digamos, la inconsistencia del gobierno y su alianza implícita con el Congreso de la República. Pero hay un detalle. Ajá. A diferencia de lo que ocurría el año pasado, ya está aprobada la reforma constitucional que establece la bicameralidad, la reelección, es decir, uno de los objetivos fundamentales del Congreso digamos, pasó. Entonces es un escenario distinto desde la óptica de los intereses y los objetivos del propio Congreso. Ya lograron lo que querían, en pocas palabras. Claro. Independientemente de la discusión sobre ese tema, yo en particular soy partidario tanto de la bicameralidad como de la reelección parlamentaria, pero el asunto, digo, en la relación de poderes, porque lo que vemos, más que un equilibrio de poderes, porque es natural que haya una tensión entre ejecutivo y legislativo y es saludable, la democracia lo requiere, aquí hay una suerte casi de sometimiento. El Ejecutivo pues critica algunas leyes del Congreso, pero no las observa, tiembla cada vez que le dictan pues un cambio en algún ministerio o en alguna norma. Entonces así andamos. Y el Congreso, por otro lado, sigue pues con sus mochasueldos impunes y lo que vemos pues semana a semana. ¿Podemos entender que hay un acuerdo tácito, implícito de querer llegar al 2026? Sí, en principio sí, o por lo menos al 2025. Por lo menos. Sí. Y el solo hecho que se discutan estas mociones de vacancia o que nos preguntemos frecuentemente, ¿llegará a cumplir su mandato?, genera una instabilidad en sí misma, ¿no? Y en esa vorágine andamos pues desde hace 6 años. Ahora, ¿qué podemos esperar del escenario electoral para el 2026? ¿No? Claro, ahí están saltando algunos candidatos. De hecho, hay algunas pintas, tanto en Lima como en las distintas regiones del país, pero los peruanos, la ciudadanía, el ciudadano de a pie que está viendo ahora RPP, ¿qué puede esperar del escenario electoral para el 2026? Yo procuro, Jorge, ser un escéptico optimista, pero el escenario se pone complicado para ese optimismo. En primer lugar, lo que vamos a tener es mucha fragmentación, incluso más de la que tuvimos el 2021.
Por una razón muy simple, ya hay 25 partidos inscritos nacionales y hay 3 o 4 más que están en proceso de inscripción. Entonces van a haber muchísimos candidatos a la presidencia y al parlamento bicameral, ya en el siguiente caso. Entonces, mucha fragmentación. En segundo lugar, carencia de liderazgos políticos. Si uno ve los estudios de opinión, los líderes, digamos, con más respaldo tienen, pues, una altura microscópica y eso va, creo yo, por el momento seguir. No han surgido nuevos líderes. Y en tercer lugar, lo que vamos a tener, yo creo que es una campaña que, si bien se ve pocos meses antes, ya se comienza a mover desde ahora, porque a mitad de año tienen los candidatos o potenciales candidatos de estar inscritos en los partidos. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos 3 meses son un montón de renuncias a partidos e inscripciones en nuevos, y el terreno se va a ir, digamos, acomodando, y creo que muchos tendrían que ir comenzando su trabajo electoral desde ahora, porque es una tarea complicada cuando las marcas partidarias no son conocidas y menos algunos candidatos. En cuanto a los candidatos presidenciales, vamos a tener, si se quiere, un abanico de candidaturas similar al 2021, porque no se observa, al menos hasta el momento, el surgimiento de algún líder nuevo. Creo que van a ser contextos muy distintos, porque el gran marco de las elecciones del 2021 fue la pandemia. Ajá. Y ahora hay circunstancias distintas. En cuanto a perfiles de las organizaciones políticas y liderazgos, creo que no ha cambiado mucho. Lamentablemente, la evolución, creo, no se ha dado. En cuanto a normas electorales, más allá de estas aprobaciones, como digamos, el sistema electoral, tampoco ha habido mucho cambio. Recuerda que hubo un retroceso también con lo del voto preferencial. Claro. Entonces, la cancha no está dada para grandes cambios, ¿no? Pero todavía yo abrigo la esperanza de que más gente preparada, políticos, profesionales, incursionen en política, porque es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos. Gente preparada y honesta en el Perú existe. El asunto es que el propio sistema muchas veces los repele, y la oferta política tiene un nivel sumamente bajo, y ese deterioro lo hemos constatado en los últimos años. Ahora, ¿cómo hacer para que la ciudadanía, el ciudadano de a pie, te lo acabo de comentar, realmente pueda emitir un voto responsable, ¿no? No se está trabajando mucho al respecto, y creo que esa es una responsabilidad de todos, organismos electorales para empezar, pero también es un trabajo articulado que se tendría que realizar. Sin duda, y los medios de comunicación, y la academia, y los gremios empresariales. Porque si no nos vamos a quejar de lo mismo de siempre. Totalmente. Claro. Mira, un punto de partida, porque sería pretencioso dar una receta mágica, pero un punto de partida es mayor participación en el debate público. Somos una sociedad que vive con mucha distancia los asuntos públicos y los asuntos políticos dentro de ello. Entonces, claro, si no hay un involucramiento, si la gente se entera el día de la votación quiénes son los candidatos, o pregunta en la cola, oye, ¿quién me sugieres para el Congreso? Claro. Es complicado. Tenemos que partir por subir un poco la cultura política y el involucramiento con los asuntos del debate público, creo yo. Finalmente, Jeffrey, ¿ves a este Congreso y a la presidenta Dina Boluarte llegar hasta el 2026? Mira, tambalea... Sin ánimo de ser pitonizo. Tambalea desde que entró. Yo creo que hay una voluntad en este momento del Congreso de protegerla, de mantener y de seguir avanzando. El Congreso está cómodo. Y cualquier decisión va a pasar por el Congreso. No veo a la presidenta, salvo que salga algo, pues, así apocalíptico, renunciando. Entonces, la única vía constitucional sería la vacancia. En este momento veo el Congreso bastante cómodo, pero ya vemos cómo escalan los problemas. Entonces, no me animo a afirmar con certeza que se va a dar, pero por el momento, digamos que la cancha está abierta y la pista allanada para que continúen de la mano Congreso y Palacio. Perfecto, Jeffrey, muchísimas gracias. Jeffrey Radzinski, analista político, director del grupo Fides Perú, aquí en Las Cosas Como Son, analizando este escenario político tras el otorgamiento del voto de confianza al gabinete de Gustavo Adrianzen por parte del Pleno del Congreso